Hola, ¿qué tal? Yo soy alumno Camacho Hernández Linmax del grupo M8C4G15 138. Yo investigué sobre la migración de las comunidades indígenas de Chiapas. En esta investigación quería saber más por qué los indígenas se van de donde viven y hacia dónde se dirigen. Pero es difícil precisar la cantidad de los poblados, ya que son muchos y las comunidades indígenas que ya no hay unos documentos que hablen de esas cifras como bibliografía, solo son testimonios con carácter periodísticos, lo que me lleva a pensar de que no hay mucho interés en las poblaciones indígenas, ya que están siendo muy marginadas por el gobierno de México. También sabemos que el simple hecho de que te excluyan hasta de huir por el temor de ser asesinado, ya están atentando con tus derechos humanos. Unos te excluyen por no creer tus creencias religiosas, las otras son políticas, haciéndoles que les niegan la escuela a sus hijos. Son algunos, por decir los más primordiales, que estos son los que se enfrentan cada familia de los indígenas. Mi pregunta es, ¿cuál es la causa de las comunidades indígenas abandonen su hogar? No puede ser la problemática de la población indígena por conflictos políticos militares. El desplazamiento de sus tierras. Los indígenas no solo esto ocurre en Chiapas, también ocurre en América Latina y África. En esta investigación quería saber más por qué los indígenas se van, cómo son excluidos de sus comunidades, ya sea por que no comparten las mismas creencias políticas, religiosas, por también problemas militares. En esos de los militares está la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o otro que también puede ser porque ya no hay que sembrar, como pasó en el huracán, que se llevó todas las cosechas, y como no hay ayuda del gobierno, pues tienen que emigrar a otra parte. En la gráfica 1, como podemos ver, trata sobre la expulsión religiosa, que es una de las causas donde los indígenas han sufrido por no compartir sus creencias religiosas, por no decir la religión católica, que es la que predomina. Desde 1970 hasta hoy no se tiene una certeza exacta, pero se dicen que son más de 30,000 personas, unas a la fuerza, ya que las excluyen negándoles todos los servicios, como es el derecho a la educación, quitarles sus territorios donde siembran o crían sus animales. En la otra gráfica, como vemos, las creencias van creciendo y también así van sumándose más otras religiones, pero aparte ya no viven en el mismo lugar donde vivían, sino se van a otros poblados o a otras zonas donde no hay nadie y las van ocupando. La manera en que algunos han ido emigrando han sido de manera colectiva, ya que porque ellos tienen miedo de que los reprendan, ya sea matándolos, quitándoles todo el lugar donde viven y no tienen cómo subsistir. También han emigrado a otros poblados
y ahí para crecer la migración tienen que casarse con un familiar de ahí por pedimento o porque ellos ofrecen su servicio. Si uno se dedica a siembra o es carpintero, dice yo me dedico a esto y a cambio que me das un lugar para vivir, ahí yo puedo asentarme. En la gráfica 3 estamos hablando de cómo ellos, cuántos tipos de inmigración hay. Primero fue una inmigración por el trabajo, ya que en varias regiones se dedican a la siembra del, del café, como es en Sonusco, o en los que viven en la selva se dedican a la tala de árboles. Entonces, en ciertas épocas, los que vivían cerca de ahí emigraban a trabajar por cierto tiempo el café y después ya se retiraban a sus tierras, pero como hubo una invasión muy fuerte, ellos mismos decidieron ya quedarse ahí, porque les dotaron de tierras, para que ellos pudieran hacer sus sembradillos, vivir bien, hasta que en la selva lacandona ya fue zona de reserva y se les prohibió, ya que en la gráfica número 4 vamos a ver que como ya les fue prohibido la siembra, tuvieron que buscar otra forma de vivir, y al no ver qué cosechar, más aparte en una época el café fue ya no fue bien pagado, entonces ya los que tenían el sembrario de café pues ya no pudieron vender muy a buen precio su café, entonces tuvieron que dedicarse a otras cosas. Como eran muchos, ya tuvieron que abandonar hacia ciudades, ciudades de Tuzla, Gutiérrez o a otros estados. En la mayor parte se centra en el DF primero, después llegan a Puebla, a Veracruz y a Oaxaca. En la gráfica 5 ya estamos hablando de que ya no se conformaron con emigrar hacia los otros estados, sino ahora sí ya decidieron probar el norte a otro país. Comúnmente todos cuando quieren a dónde irse, pues es a Estados Unidos, donde se gana en dólares. La mayor parte de los que se van a Estados Unidos provienen del centro y de la costa de Sonusco. Después le siguen los fronterizos, que son los altos, y la frontera que lo lleva hasta la selva lacandona. Es la mayor parte de los que se provienen de la inmigración hacia Estados Unidos. De estos se sabe que desde el 2000 desde el año 2000 empiezan a emigrar hacia Estados Unidos. Mi proyecto, mi proyecto está basado en las comunidades indígenas de Chiapas. Lo que me llamó la atención fue cuando se hablaba en la televisión sobre la caravana inmigrante de Honduras y se le toma mucha importancia en los medios de comunicación, que los seguían a todas partes, que dónde estaban, que a qué venían, que dónde podían descansar y todo eso. O sea, se me hizo que le dieron mucha atención, al contrario de lo que Estados Unidos, ellos sí cercaron, no dejaron pasar a nadie, hasta el ejército mandaron. Esa es la diferencia. Yo a veces no entiendo hasta dónde podemos ser tolerantes cuando tú eres invasor de un país y no entras por
medios pasivos porque te encuentras porque pides asilo político, sino entras a la fuerza y quieres que seas tratado con tus garantías individuales. Por eso me llamó la atención de que como ellos sí y a los indígenas se les hace ni siquiera se les toma en cuenta porque no están ni en una fuente de cuántos son, de qué, a qué cuántos huyen, por qué huyen, todo es como lo dicen, un censo, no tiene un censo. Mis resultados. Bueno, yo creo que las personas de origen indígena que viven en esas comunidades desconocen de sus derechos, ya que si los conocieran bien, ellos no tendrían por qué ser excluidos de sus tierras. Más aparte, no sé si ahí en donde ellos viven tengan así pues, un lugar donde puedes quejarte, porque como es una comunidad, el que manda es el jefe de ahí y no creo que ahí esté cerca una comisión nacional de derechos humanos. Eso es lo que nos hace falta para saber exactamente, o cerca de ahí los poblados debe de tener, para que ellos mismos anden investigando si todos los indígenas conocen sus derechos, cosa que como no hay documentos pues carecemos de eso. Pero al saber de que ellos huyen por eso, quiero entender que no conocen todos sus derechos. ¿Qué me pareció la experiencia? Sobre mi investigación que realicé me ayudó a conocer más de cómo viven y en qué situaciones se encuentran los indígenas chiapanecos, pero a grandes rasgos, ya que para saber sobre una comunidad en general tenía que hacerse una investigación de campo y eso se ve más difícil por el lugar donde vivo, también por el tiempo y por el dinero. En lo que ya fue el proyecto para hacerlo, pues, me costó más trabajo en hacer el video, ya que por dificultades técnicas para hacerlo en YouTube me pide primero una cuenta, que si tengo cuenta en Gmail, pero ya ya cuando la tienes, quieres hacer el video, te dice que tienes que esperarte 24 horas para que te den permiso. Y lo hice ayer a las horas que eran como las 11. Dije, bueno, pues ya ahorita ya puedo, y me parece que no. Entonces por eso ya mejor lo hice en PowerPoint. Entonces no sé si nada más soy yo o son varios los que también se dificulta hacer estos videos. Y lo que aprendí sobre el método científico de las ciencias sociales, pues es lo que que se basa mucho en el método científico, pero tiene otros pasos que lo hacen que sea diferente, ya que en la conclusión de resultados no son repetitivos como lo son en un método científico, que estos son repetitivos porque esos te van a cambiar dependiendo a los factores ambientales, sociales, económicos, lo cual nos llega a que no puedes comparar una región con otra región. Lo puedes asimilar, pero no hacerlo que decir esto es así. Entonces todo es lo que aprendí de las ciencias, es un método científico de las ciencias sociales. Y nos vemos.